Gloria a Dios, Dios los bendiga una vez más, mis amados hermanos, amigos, oyentes. Vamos a continuar con la lectura de este impactante libro de David Ormachea, el cual pues lo ha titulado El adulterio. ¿Qué hago? Ya vamos por el capítulo número 5, manifestaciones distintas del mismo pecado. Ya leímos una primera parte. Vamos a tratar de leer el capítulo 5 en una segunda parte, y si no fuera así, pues lo leeremos en 3 partes. Hoy vamos a leer y a continuar con la lectura del capítulo 5, y acá dice: nadie cae súbitamente. Estoy convencido de que ninguno de nosotros cae súbitamente. Uno puede caer en un terrible pecado en cosa de un minuto, pero el proceso que nos llevó a pecar no es súbito. Por supuesto, llegar a una caída como la que experimentaron Rebeca, Jonás Manuel, Miguel o cualquier otra persona es el resultado de un proceso de erosión de nuestros valores o la no existencia de principios adecuados, o un alto estado de vulnerabilidad debido a la ausencia de una vida sexual normal. Esto fue precisamente lo que ocurrió con Miguel. Alejandra había cometido una serie de errores, era miembro de una congregación por más de 20 años, fue criada allí y no solamente creía que no debía usar pantalones porque era atuendo masculino, sino que además tenía ideas erróneas con respecto a la sexualidad. En las sesiones de asesoramiento admitió que no tenían relaciones sexuales hacía mucho tiempo. Lo que ella le decía a su esposo es que después de una histerectomía ella no tenía deseo sexual y que no creía que era algo esencial. Miguel comentó que su rechazo no era nada nuevo, que toda su relación matrimonial se había caracterizado por la falta de interés de Alejandra. Después de algunas sesiones y evaluaciones ya había descubierto lo que ella creía. Él no podía acariciarla y siempre esperaba que él terminara su relación lo antes posible. Más de 15 años de casados y nunca habían recibido instrucción sobre la vida sexual conforme al propósito de Dios. Alejandra recordaba pocas veces en que había experimentado un orgasmo, pero hacía años que no sentía nada. No solo sus creencias eran erróneas, sino que su actitud con respecto a la obligación conyugal de tener vida sexual saludable era totalmente equivocada. Miguel era un hombre que servía con dedicación en su congregación y que, según ambos, nunca habían tenido problemas de celos o infidelidad, pero era una bomba de tiempo en su vida sexual. Siempre se sentía insatisfecho e incluso admitieron que hubo ocasiones en que discutieron, pero luego él se sentía culpable y volvían a la misma rutina. Alejandra y Miguel le prepararon el terreno a la vulnerabilidad y a la atracción mutua automática, encendió las pasiones y la falta de valores, y bien cimentados en la palabra no permitieron la debida defensa. Sin convicciones y lleno de pasiones, Miguel sucumbió ante una experiencia de gran atracción y a la disposición de una mujer que estaba dispuesta a disfrutar de cualquier manera la sexualidad. Seguramente al rey David no le faltaban ocasiones para tener actividad sexual, pero esa variedad por tener algunas esposas y concubinas, en vez de saciar su deseo, lo preparaba para ser una bomba pasional. La caída de David también parece ser rápida. Vio a Betsabé y su pasión lo consumió. No hubo mayor trascendencia emocional con ella. Más tarde se sintió involucrado emocionalmente con la muerte del niño, y cuando fue contristado por Dios quiso arreglar la situación con Betsabé. Pero hasta donde se puede analizar el pasaje sin entrar en la especulación, no podemos decir que existió un proceso paulatino. La caída de Miguel fue una sola experiencia apasionada e intensa debido al estado de vulnerabilidad en que se encontraba, al intenso deseo de satisfacer su pasión y a la oportunidad tentadora que se le presentó. La caída fue inmediata.
Son serios candidatos a este tipo de adulterio quienes no han desarrollado una buena intimidad matrimonial, quienes tienen serios conflictos con su cónyuge y no saben cómo lidiar con ellos, quienes por enfermedad del cónyuge, por trabajo, pasan largos periodos de abstinencia sexual. He notado que en esos casos el simple remordimiento o el sincero arrepentimiento es casi inmediato e intenso, y muchos sufren verdaderamente por haber caído, debido a que la persona no está planificando ese acto, pero se encuentra envuelto en algo que rompe todos sus principios. Puede sentir un remordimiento o arrepentimiento inmediato. Incluso he conocido algunos casos en que la persona ha venido a mí como consejero para confesar su pecado sin haber sido descubierta, ya que no puede vivir con la culpa. Caen por la gran vulnerabilidad y lo confiesan por su gran sensibilidad. Es una experiencia demasiado dolorosa para una persona sincera con altos valores, pero que cayó en lo que no había planificado. Algunos líderes me han consultado en cuanto a qué deben aconsejar esas situaciones. En esas situaciones, la pregunta es: ¿qué debería hacer la persona arrepentida? Estoy convencido de que no es necesaria la confesión al cónyuge inocente de este pecado. Creo que cuando el que cayó en adulterio busca la ayuda profesional, esa debe ser la ayuda que reciba, pues es lo que realmente necesita. El consejero debe tratar a la persona y asegurarse de que no solo es una experiencia emocional decepcionante, sino que también existe un dolor genuino y una verdadera convicción de haberle fallado a Dios. Debe ayudarle para que le confiese al Señor por qué le ha fallado y para que inicie un proceso de restauración con Dios, que evalúe el proceso de descuido de su vida espiritual y cómo volver a tener una vida de verdadera devoción personal y de crecimiento espiritual. El consejero debe asegurarse de que el aconsejado entienda que la primera experiencia, esa que vivió, podrá ser la más difícil, pero que nuestra humanidad y naturaleza pecaminosa tiende a suavizar las situaciones, a acomodarse, y que las siguientes experiencias de adulterio pueden ser mucho más fáciles, de modo que creen una costumbre terriblemente peligrosa. Además, debe ayudarle para que confronte el problema que originó ese acumulamiento de pasión. En nuestro caso de estudio anterior, Alejandra había cometido muchos errores que no permitieron que existiera una adecuada intimidad en su vida conyugal. Si ella nunca se hubiera dado cuenta y solo Miguel hubiera confesado su adulterio, yo habría tenido que evaluar seriamente su situación y conocer los detalles de su vida sexual matrimonial. Luego, guiar a Miguel para que confrontara sabia y bíblicamente el problema con su esposa y tratar de que ella aceptara que tienen un problema peligroso que bien puede conducir a serios conflictos conyugales, y que se sometan a un proceso de ayuda sin que ella sepa que Miguel ya cometió adulterio. En estos casos, el arrepentimiento y el cambio se pueden realizar con mayor facilidad y sin la intervención del cónyuge no consciente del adulterio. Debido a que no existe un serio envolvimiento emocional, la persona no está enredada profundamente, debido a que la relación no ha ido creciendo poco a poco. Tampoco existen varios mayores vínculos, ya que fue resultado de la pasión del momento. Sin embargo, si la persona no lo trata con sabiduría, ese adulterio puede ser el primero de muchos, o puede transformarse en uno que lo deje atrapado en un serio envolvimiento emocional. Son serios candidatos a un adulterio súbito los cónyuges que tienen serios conflictos no resueltos, los que están separados sexualmente por una larga enfermedad del cónyuge o por asuntos laborales, los que son afectados por el estrés y la depresión, y aquellos que no han desarrollado una buena intimidad matrimonial y por ello pasan largos periodos de abstinencia sexual. Sebastián, la experiencia del adicto.
En el primer libro de Samuel, capítulo 2, encontramos un caso de estudio que muestra la conducta de las personas adictas a una vida sexual desordenada. Los hijos de Elí no solo actuaban como impíos, incrédulos, profanos y rebeldes al Dios que tanto los amaba. En el versículo 12, allí dice: los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios, pero además eran adictos a ese estilo de vida inmoral, como relata el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Un adicto es quien, por su serio envolvimiento, ha desarrollado una dependencia. Esta persona tiene una relación patológica con una experiencia y la necesita regularmente. Esa experiencia altera su estado de ánimo y provoca consecuencias dañinas. El estado de ánimo de ese individuo es alterado cuando tiene una excursión sexual, y en ciertas ocasiones o en ciertos estados necesita volver a tener relaciones con otra persona para sentirse bien. Como el alcohólico necesita el licor, el adicto a las relaciones adúlteras o a cualquier manifestación de la vida sexual no aprobada por Dios necesita una experiencia sexual. Puede considerarse una persona adicta a las relaciones adúlteras quien periódicamente las desarrolla. Si la persona ha sido confrontada en algunas oportunidades, no puede evitar ese comportamiento y lo realiza pese a las consecuencias que sufre, se ha convertido en una adicta. Si sabe que puede perder mucho o que herirá a sus seres queridos y aún así no puede dominar su hábito, esa persona es adicta. Rogelio me decía: siempre pensé que después de casarme terminaría mi adicción a la pornografía y a la masturbación, pero mi realidad no ha cambiado. Mejoró por unos meses, pero luego vuelvo a lo mismo. Rogelio describía a un hombre que no tuvo la formación adecuada, que no desarrolló una vida sexual apropiada y que ahora sufre las consecuencias de una adicción. Pero esos hombres no son extraños, están en todas las iglesias y pueden ser personas nuevas o líderes de ella. La persona adicta puede cantar bien y luego sentir culpabilidad en su adoración. No compra revistas pornográficas, pero se masturba pensando en alguna mujer que quedó grabada en su mente durante el día. La persona sigue sirviendo, sigue siendo fiel a su esposa porque no se involucra en una relación física, pero en privado se ahoga en una pasión sexual que ha ido construyendo con el paso de los años. Me escriben muchas personas que me ayudan a entender la realidad que muchos viven. Pedro me pregunta por qué no puede evitar mirar y seguir viendo a una mujer atractiva y luego en la noche masturbarse. Edgardo me escribió buscando respuesta al por qué gasta dinero y lleva años llamando a líneas telefónicas que ofrecen conversaciones sexuales con mujeres y por qué se siente tan estimulado al hacerlo. La respuesta es porque tienen una adicción. El adicto sexual busca satisfacción solo, no entendiendo que la vida sexual que Dios creó nunca la diseñó para el exclusivo placer personal, sino para la satisfacción sabia y mutua en la vida conyugal. El adicto sexual busca satisfacer todos sus gustos con su cónyuge y se molesta cuando no responde a sus deseos. Puede buscar satisfacción con su cónyuge, pero de formas inadecuadas o con una regularidad excesiva. Esta actividad sexual prepara a las personas para entrar en relaciones de adulterio físico. Rogelio creyó que toda su adicción terminaría después de casarse, pero no fue así. Cuando soltero disfrutaba de placer solo y nunca había tenido relaciones con una mujer. Disfrutaba pecaminosamente de su sexualidad solo. Su adicción se había desarrollado lentamente y siempre le demandaba nuevas experiencias. Ese mismo patrón de conducta le motivó a que después de casarse siguiera anhelando nuevas experiencias. Por ello cayó en adulterio
Después de un año de casado, las relaciones con su esposa no eran suficientes y buscó nuevas experiencias en una relación adúltera. Como adicto estaba experimentando su realidad, se sentía insatisfecho y se masturbaba. Luego comenzó a buscar a otras mujeres. Todo joven puede pensar que sus adicciones desaparecerán en el matrimonio, pero los casados que son sinceros pueden comprobarle que su presunción es equivocada. Muchos jóvenes creen que pueden iniciar su vida sexual apasionada y sin límites morales y que cuando se casen, la vida sexual eliminará sus adicciones, pero la verdad es que ningún hombre casado cree que la vida sexual matrimonial normal elimina la posibilidad de mantener una vida de impureza sexual. En muchas ocasiones he tenido que aconsejar a quienes han pensado que todo su problema de impureza sexual se terminará con la llegada de la vida sexual matrimonial, pero no es cierto. Sebastián se inició en el mundo de la pornografía en plena adolescencia. Eso le llevó a la adicción a la masturbación y luego a la adicción al adulterio. Siempre pensé que era sincero, pues luchaba fuertemente por seguir los consejos, pero nuevamente caía, incluso debido a que los líderes de su congregación le habían aconsejado que debía casarse para evitar seguir en esa condición. Estaba convencido de que al iniciar su relación conyugal podría terminar con su dependencia. Logró vivir fiel por más de un año, pero luego comenzó su debacle. En sus primeras experiencias de adulterio se involucró un poco emocional con la otra persona, pero luego se fue insensibilizando y luego en cada experiencia fue cayendo en la costumbre de ver a las mujeres como objetos sexuales. Se convirtió en un artista del engaño y cayó en el ciclo perpetuo de actividades sexuales no saludables para la vida conyugal. Estaba sobrio por semanas o meses, sobre todo cuando era descubierto o confrontado, pero luego volvía a la masturbación y a la prostitución. En el periodo de convulsión, cuando sentía algo de dolor por haber cometido un pecado, era motivado a acercarse a su cónyuge, pero como ella no podía ni quería satisfacer todas las demandas sexuales de un hombre que demandaba tanta actividad sexual, comenzaba a sentir la necesidad de tener otra experiencia. Ese tipo de personas se convierten en cada vez más insensibles a las necesidades emocionales de su cónyuge, mientras este por lógica comienza a resentirse y a rechazar. Me sorprendió cuántos años había soportado Inés ese estilo de vida. Ella luchó por mucho tiempo para salvar su matrimonio y, según ella, no fallarle a Dios. Es que generalmente quienes perpetúan una relación con un adicto al adulterio son los cónyuges que, debido a su falta de carácter, a sus creencias erróneas o a una falsa esperanza, se convierten en codependientes emocionales y en muchas ocasiones dependientes económicas del cónyuge adúltero. Ese círculo vicioso es sumamente destructivo. Un cónyuge adicto a las experiencias sexuales siempre afecta a su cónyuge. Puede exigir demasiada actividad, puede exigir prácticas que el cónyuge no acepta y por ello se cree con derecho a buscar su satisfacción fuera de la relación. Debido a que tiene un mundo sexual fuera de su hogar, no puede tener con su cónyuge una vida sexual normal. Debido a la normalidad y al daño que ha causado a su cónyuge, las relaciones íntimas no son saludables y eso nuevamente provoca mayor alejamiento. Luego comienza a sentir aburrimiento y por lo que considera relaciones rutinarias que no satisfacen sus pasiones. Comienza consciente o inconscientemente a sentir necesidad de otra persona. Así se mantiene hasta que encuentra una nueva oportunidad para su infidelidad. Generalmente esas personas tienen otras manifestaciones adictivas. Casi siempre son adictos a las prostitutas, a la pornografía y en algunas ocasiones pueden caer con menores. Ante la pregunta ¿qué hago para superar mi adicción al adulterio?, la respuesta es sencilla, pero demanda una gran decisión y determinación. La persona debe buscar ayuda profesional inmediata e invertir
el dinero que sea necesario en su tratamiento, pues si desea vivir una vida saludable y desarrollar una relación conyugal normal, necesita urgentemente un largo proceso profesional. La determinación debe ser permanecer en el proceso, pues librará una dura batalla y debido a sus pasiones será tentado a rechazar el tratamiento y no desarrollar las debidas convicciones. El adicto no puede salir de sus dependencias sin la ayuda de un profesional y sin la determinación a seguir un tratamiento. El otro lado de la moneda es el cónyuge inocente en la relación con un adicto al adulterio. Si usted está casada con un adicto y ha mantenido esta relación por mucho tiempo y le ha perdonado algunas veces, pero sigue conviviendo con el adúltero o alguien que visita regularmente prostíbulos, también necesita ayuda profesional, pues su reacción en esta relación tan peligrosa no es normal. El consejero le ayudará a determinar por qué ha desarrollado esa adicción a una persona infiel. El proceso determinará hasta dónde lo ha permitido y las razones de su permanencia en esa relación enfermiza. Se dará cuenta de los peligros que existen al mantener una relación así y los pasos indispensables para remover todo lo que le mantiene anclada a su relación matrimonial destructiva. A veces el más serio obstáculo es el temor de dejar a los hijos sin padre, pues aunque son terribles esposos, algunos son muy cercanos a sus hijos. Sebastián era visto por la comunidad, por sus hijos y aún por su esposa como un padre ejemplar. No solo los apoyaba económicamente, sino que pasaba tiempo con ellos y los trataba con mucho cariño y ternura. Incluso debido a esos testimonios tuve que investigar a su hija adolescente para evaluar si existía alguna conducta pecaminosa con su propia hija, pero no hubo ningún indicio de que existiera. Inés no quería dejar a sus hijos sin padre e inconscientemente había determinado anularse, y a pesar de sus enojos cada vez que descubría a su marido en algo indebido, después de un tiempo de ira y de separación en la misma casa, volvía lentamente a su relación. Además, Inés temía quedarse sin ayuda económica, pues quien sostenía mayormente la economía del hogar era Sebastián. Inés necesitaba ayuda profesional para entender su situación, para encontrar respuestas y directrices para la debida confrontación. Francisco llevaba años sufriendo, Marcela llevaba 3 adulterios, no era una madre muy dedicada a su hogar, pues prefería su mundo laboral. Su esposo no solo sufría, sino que también tenía serios temores. Ellos viven solos en los Estados Unidos, llegaron al país en forma ilegal y así se han mantenido. Sus hijos son ciudadanos estadounidenses y no han aprendido a hablar español. Su situación económica no es la mejor, pues son obreros de fábrica donde ganan sueldos mínimos. Francisco se encontraba atrapado por su situación económica, no podía dejar de trabajar y debido a que no tiene más familiares no puede separarse de su esposa y que alguien le cuide a sus 3 hijitos. Como los amaba mucho, no quiere separarse de ellos y volver a su país le crearía un conflicto a los niños ya que no hablan español. El proceso fue largo y difícil, pero debía ser tratado con sabiduría, así que se separó de ella en la misma casa. Ella decía estar enamorada de un compañero de trabajo, pero que no tenía relaciones sexuales. Francisco trabajaba en el turno de la noche y ella en el diurno. Casi no se veían y de acuerdo a mi consejo no debían seguir su vida sexual, pues ya en una ocasión Francisco había sido contagiado con una enfermedad venérea. Trabajamos psicológicamente con él para que luchara por mantener la tranquilidad mientras dejábamos que ella viviera su vida sin la presión conyugal. Después de unos meses nuevamente comenzó sus actividades sospechosas. Le pedí a Francisco que las ignorara frente a ella, pero que estuviera pendiente de todo detalle y que comenzara su investigación. Después de algún tiempo, cuando la sospecha aumentó, Francisco llegó sorpresivamente a casa una noche y encontró a Inés con el otro hombre en el pleno acto sexual. Como lo había preparado para que reaccionara con prudencia, aunque fue duro y estaba indignado, Francisco les quitó la ropa,
llamó a la policía y acusó a su esposa de adulterio. Mientras tanto, habíamos preparado todo para evitar al máximo las experiencias traumáticas a los niños, aunque debido a todas las discusiones que habían sido testigos, sabían que la situación no podía continuar así. Una mujer cristiana que cuidaba a los pequeños cuando ellos trabajaban continuo ayudando a Francisco, que ganó la custodia de sus hijos y aunque pasó por una temporada crítica, ha logrado vivir en paz sirviendo en su congregación, siendo ayudado por la comunidad y protegiendo a sus hijitos. Inés nunca quiso recibir ayuda, ella negaba ser adicta al sexo, aunque sus hechos eran la mejor prueba. Uno de los casos más duros de negación de su adicción es la experiencia de los adictos al sexo. Es muy difícil que den el primer paso, el que brinda la esperanza de acabar con la adicción, que es el reconocimiento de que son adictos. A menos que Dios realice un milagro, es imposible que esas personas puedan hacer los cambios imprescindibles sin tener ayuda profesional y seguir el tratamiento con fidelidad que no han desarrollado. Cuando una persona sincera y que ama a Dios ha caído en pecado, puede sentir un remordimiento o arrepentimiento inmediato, incluso confesar su pecado sin haber sido descubierto, pues no puede vivir con la culpa. Ellos caen por la gran vulnerabilidad, confiesan por su gran sensibilidad y cambian su estilo de vida con sinceridad. Pero hay otros que tienen una adicción sexual y, aunque en algunas ocasiones experimentan remordimiento y prometen cambiar, no pueden hacerlo porque son adictos. No solo necesitan arrepentimiento, sino ayuda profesional para poder enfrentar con buenas herramientas y una vida sabia una sabia dirección las consecuencias de su seria adicción. Pues esta es la segunda parte, mis amados hermanos, de este hermoso libro que estamos leyendo, El adulterio. ¿Qué hago? Es la pregunta que está escrita en la portada del libro. Y en este punto pues hemos continuado con la lectura del capítulo número 5, manifestaciones distintas del mismo pecado. Esta pues ha sido la segunda parte del capítulo número 5 y aún nos queda algo por leer del capítulo número 5. Dios mediante lo estaremos leyendo en los días que vienen y esperamos que siempre esta lectura pues sea de bendición para cada uno de los que puedan tomarse un tiempo para escuchar esta lectura. Que Dios los siga bendiciendo en todo tiempo y en todo momento.